Si volteamos a ver al pasado, encontraremos una época llena de misterios y oscuridad, en una Europa a la vieja usanza, con ideas retorcidas que abarcan lo supersticioso y al mismo tiempo lo increíble. Pocas veces encontramos un caso tan lleno de rumores, de especulaciones y de conjeturas que es imposible saber cuáles son ciertos y cuáles son solo inventos de una sociedad impresionable. Y es que algunas veces una pizca de verdad le da tanto sabor a un mito que se vuelve una leyenda. Acompáñame en este miércoles de curiosidades a recorrer un camino lleno de preguntas con muy pocas respuestas comprobables. Me refiero al caso del violinista del diablo, de aquel que se decía su madre era una bruja y que su padre era Satanás, Niccolo Paganini Bocchiardo. Desde antes de que naciera este singular personaje histórico, su vida ya tenía una leyenda difícil de creer, pues se dice que su madre, Teresa Bocchiardo, tuvo un sueño antes de que su hijo naciera, en el cual, contrario a lo que su vida le deparaba, se le aparecía un ángel y charlaba con ella. Durante la plática, Teresa recibió una noticia, pues el ángel afirmaba que su hijo estaba destinado a ser el más grande violinista que el mundo hubiera visto. Al despertar, se lo contó a su esposo, Antonio Paganini, quien era un violinista amateur y comerciante marítimo. Antonio se obsesionó con ello, pues creía que la fama de su hijo alcanzaría a solventar sus problemas de dinero. El 27 de octubre de 1782, en Génova, Teresa Bocchiardo dio a luz a un pequeño con un mal congénito. Este hacía que tuviera una deformación en los brazos y las manos, pues estos eran mucho más largos de lo normal. Este pequeño no era otro más que Niccolo Paganini Bocchiardo, y en contra de lo pensado, a su padre le dio un gran gusto, pues a sus ojos era la prueba irrefutable de que el sueño que había tenido su esposa había sido real. Tanto así que indujo a su hijo a acercarse en todo momento al entorno musical, y a los 4 años le compró un violín, con el cual llegaría a tocar puntos insospechados en el arte musical y en la historia en general. Antonio Paganini estaba tan obsesionado con el sueño que siempre estuvo detrás de Paganini como una sombra, con sesiones extremadamente rígidas para que el niño refinara su postura y su interpretación. A los 9 años hizo su primer concierto público, en el que interpretó ya una obra suya, y aún sin que lo imaginase, algunos empresarios presentes se impresionaron tanto con su interpretación que reunieron fondos y mandaron a Paganini a estudiar con Alessandro Rolla en Parma. Sin embargo, cuando Alessandro escuchó a Paganini, según varios biógrafos coinciden, el maestro de frente al muchacho le dijo que no tenía nada que enseñarle. Así pues, a los 12 años, cuando Niccolo Paganini quiso renunciar, su padre lo tomó de los hombros. Viéndolo a los ojos, le dijo que él estaba destinado a ser el más grande violinista del mundo, aunque nunca lo dijo. Obviamente, estuvo influenciado por el sueño de su esposa. El aspecto del músico era tétrico, y es que, si fue o no cierto el sueño de su madre, lo real es que Paganini sí contaba con un aspecto diferente. René de Suzanne, uno de sus biógrafos, lo describe como muy alto y muy delgado, demacrado incluso, de tal manera que era su aspecto hacía que algunas personas temieran acercarse a él por miedo a contraer tuberculosis. Su gran cabellera revuelta, la nariz en forma de gancho, palidez absoluta y ojeras grandes tampoco ayudaban, y es que este aspecto calavérico no era lo único. Por si fuera poco, también se estableció, según su médico personal llamado Francesco Benatti, en una publicación que se realizara para la Revue en París, que a pesar de que la mano de su afamado paciente era de tamaño normal, en realidad tenía la capacidad de estirarse gracias a una fantástica flexibilidad al doble de su tamaño original. Lo mismo ocurría con los ligamentos de sus rodillas. Tiempo después, se dijo que solo tenía síndrome de Marfan. De 1805 a 1813 fue director de la corte de Mariana Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca y hermana de Napoleón. No obstante, a los 23 años y harto de su padre, Niccolo Paganini Bocchiardo sale de su casa y se separa por completo de su familia. A partir de ahí, sobresale en toda Europa y mantiene relaciones con Antonina Bianchi, con la cual tiene un hijo llamado Achilles Paganini, mismo que tiempo después hace una recopilación de la obra de su padre y la difunde. En 1827, el Papa León XII premia a Paganini con la Orden de Caballero de Espuela Dorada, lo que Paganini consideró un gran honor.
Para ese entonces, la maestría que Paganini tenía en sus interpretaciones ya estaba ligada a rumores de encantos sobrenaturales. Se hablaba acerca de un presunto pacto con el diablo y que habría adquirido esas virtudes al estar en prisión por haber asesinado a su amante. Cuenta otra leyenda que todo el tiempo que pasó en prisión no vivía más que para perfeccionar aún más su manera de tocar el violín, de tal manera que su carcelero, queriéndose burlar de él, le dio un violín, pero con una sola cuerda. Paganini entonces lo tomó y tocó con él con la maestría tal que parecía que tenía todas las cuerdas. La cara de incertidumbre del carcelero fue tal que Paganini supo entonces que su marca característica podría ser esa. Entonces, una vez que salió de la cárcel y tuvo un concierto, emprendió lo que es su leyenda más famosa. El teatro estaba ya muy lleno. El director y la orquesta estaban ya preparados. Las personas de pie estaban impacientes y cuando la música de entrada empezó a sonar, todos aplaudieron al ver la llegada del gran músico. El concierto había empezado. Pero cuando menos lo imaginaban, un sonido reconocido por todos los presentes apareció en la sala, rezumbando en cada rincón. Una cuerda del violín de Paganini se había roto. El director paró y la orquesta también, pero Paganini continuó como si nada y siguió interpretando el concierto con 3 cuerdas. Poco después volvió a ocurrir lo mismo. Una cuerda más se había roto y nuevamente el director y la orquesta pararon. Pero Paganini continuó ejecutando su papel de manera espectacular. Todos, conmovidos por él, siguieron con el concierto sin esperar que una tercera cuerda se rompería también. Y por tercera vez, todos callaron. Todos, menos Paganini. Pues con una sola cuerda continuó su concierto y lo finalizó de tal manera que nadie pudo notar que era un violín con una sola cuerda. Algunos historiadores afirman que esto fue planeado por el propio Paganini, quien sabiéndose diestro en conciertos de una sola cuerda, había debilitado las otras cuerdas de forma premeditada, solo para asombrar a la concurrencia y hacer que su fama creciera. No obstante, funcionó muy bien, de tal manera que los rumores sobre estos sucesos crecieron en cantidad y en versiones. Poco después, se decía que Paganini hacía sonidos que no venían de un solo violín, sino que eran de varios a la vez. E incluso, algunos también decían que con sus propios ojos veían la sombra del diablo, que ayudaba a Paganini durante los conciertos en las partes difíciles. Paganini jamás desmintió estos rumores, y por el contrario, sus actos hacían que se pensara que era cierto, pues a voces rechazaba a la iglesia y daba frecuentemente conciertos en cementerios entrada la madrugada. Las historias de Paganini son tremendamente vastas y te expondré solo algunas. La primera de ellas afirma que en Ferrera, una soprano llamada Marcolini, que era una figura muy famosa, no pudo abrir el concierto de Paganini y en contraparte tuvo que hacerlo por emergencia una bailarina de apellido Pallerini. La audiencia la abuchó y silbaron cuando ella acababa de cantar. Paganini, viendo esto, entró al escenario. No colocó ninguna partitura, pero sí su violín. Lo tomó y con cara seria lo colocó en su hombro y empezó a tocar. Con su violín imitó sonidos de aves, gatos, perros, bueyes y más a niveles diversos, para finalizar con el rebuznar de un asno. Y finalizó diciendo: estos fueron los silbidos y abucheos de aquellos que ofendieron a Pallerini. La muchedumbre hizo un alboroto tan grande que Paganini fue obligado a dar unas disculpas, pero en contramedida, él decidió no volver a tocar jamás en Ferrera. Otra de las historias famosas es cuando por adicción al juego pierde su violín. Quien lo había ganado pregunta si en verdad es tan caro ese violín, pues lo ve gastado y sin valor real. Paganini contesta entonces: prestadme el violín un momento y le demostraré cuán valioso es. Al darle el violín, Paganini entona una sonata e impresiona tanto a su oponente de juego que casi sin palabras, éste le dice: ese violín en tus manos es más valioso que toda mi fortuna. Puedes quedarte con él. Pero no es la única historia que involucra su violín, pues en cierto momento, cuando estaba por dar un concierto, se percata que lo ha olvidado. Según la fama ganada, su anfitrión le dice que no se preocupe y se dirige junto con él a un estante donde mantenía un artículo muy caro y fino.
Se trataba de un violín, el mejor que se pudiera comprar. Paganini entonces lo toma en sus manos, lo pesa un poco y acepta tocar con él. Cuando el concierto llega a su fin, el anfitrión no puede aceptar el violín de regreso. Paganini lo ha conmovido tanto que decide regalárselo. Finalmente, una historia curiosa afirma que durante su estancia en París, un cochero, al enterarse de que su pasajero era Paganini, le cobra 20 francos. Paganini, incierto del precio, replica que el servicio en la ciudad es muy caro. El cochero le responde: «Señor mío, cuando alguien gana 4.000 francos por noche, puede pagar eso y más». No obstante, al averiguar el precio real con el portero, el violinista regresó y dijo al cochero: «Tenga aquí los 2 francos, que es el precio justo por su servicio. Los otros 18 se los daré cuando aprenda a conducir en una sola rueda». Para finalizar las cosas curiosas de Paganini, hay que decir que hay diversas versiones de cómo fue su muerte, una de ellas asociada al diablo. Menciona que un sacerdote encargado de darle los santos óleos fue a su casa e, intrigado por sus leyendas, le preguntó qué era lo que en verdad guardaba en el estuche del violín. Paganini, gritando, le contestó: «El diablo, eso contiene, el demonio», y empezando a tocar de manera violenta, lanzó el violín contra la pared destruyéndolo, mismo momento en el que el músico falleció. Los historiadores afirman que es una historia falsa y que, en contrario a lo que su vida llena de excesos, mujeres y vicios varios hacía suponer, el famoso músico murió tranquilo en Niza. Esto a base de una sola prueba, y es que su violín aún existe y está expuesto en el Museo de Génova. Sus enfermedades, tal vez herencia de sus juergas y forma desenfrenada de vivir, abarcaron tos crónica, bajo peso, gingivitis, estomatitis, dolor bucal, disfonía, temblores, cialorrea, cambio de personalidad, dificultad cognitiva, retención urinaria, letargo, afonía, edema, hemotitis y sofocación. Su último concierto fue en 1834, 6 años antes de su muerte, en Bélgica, Liverpool, y aún con críticas desfavorables, se retiró como virtuoso violinista. Pero un último hecho bien conocido es que, gracias a su fama con el demonio y gracias a su rechazo público hacia la iglesia, fue excomulgado, por lo cual cuando murió no pudo ser sepultado y tuvo que permanecer ante las inclemencias de la humedad de su propio sótano. Solo después de mucho tiempo, 36 años para ser más precisos, le fue permitido un funeral y sus restos fueron llevados al cementerio de Parma. Y eso ha sido todo por este video. Para saber más de este músico, dejaré links de varios reportes en la descripción del video. Y ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría a difundirlo. Este fue un video hecho por Jekyll, y sin más por el momento, ojalá que te haya gustado.